Pastor DJ Heli, buenas noches. Mi amigo Serrano, saludos, bendiciones. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, mi amigo Serrano. Bueno, pastor, vi a su hermano, ¿cómo se llama él? José de la Hoz, hablando en un en vivo, está en un en vivo, despotricando de la iglesia pentecostal. Que porque nosotros decimos que ustedes creen en tres dioses. ¿Ustedes creen en tres dioses? No, nosotros no creemos en Ustedes no creen en tres Dios. dioses. Pero Serrano, escucha, si vamos a hacer un diálogo, lo vamos a hacer, tú me pregunto, tú me respondes, si no, no podemos hablar. No, pero mejore su sonido, por favor, porque no se le escucha bien. No, pero eres tú que tienes problemas. Bueno, hágame un favor, pastor. Defínanos, si ustedes no creen en tres dioses, ¿qué es la Trinidad? Vamos, voy a darle 2 minutos para que nos defina qué es la Trinidad. Ok, nosotros creemos en un Dios, en una sola deidad, una sola divinidad, que subsiste en tres personas: la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, por tener la única deidad, la única divinidad, la única esencia divina que existe. Por eso dice Colosenses capítulo 9, Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice claramente: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad o del ser divino, como precisamente lo muestra la palabra griega. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que el Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Entonces, claramente hay un Dios, ¿verdad? Una divinidad, una deidad, ¿verdad? Que subsiste en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso no son tres dioses, porque para ser tres dioses tienen que haber tres deidades. Y no hay tres deidades. Hay una sola divinidad, una sola deidad, que está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Por eso Gálatas capítulo 4, versículo 8 dice que en otros tiempos servían a los que por naturaleza no son Dios. Así que por ende hay un Dios por naturaleza. Y Cristo lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 30. Él lo dijo: yo y el Padre uno somos. Si Jesús hubiese dicho yo y el Padre somos el mismo, entonces creeríamos que Cristo es el mismo Padre. Pero no, precisamente Cristo habla de la unidad sustancial que hay en el Padre. Pastor, ya se le fueron los 2 minutos, va casi para 3 minutos. Mire que, Gracias. mire que lo que dice el pastor DJ Argelis, pastor, que es uno de los que habla mal de la iglesia pentecostal, al igual que todos los pastores, ¿no? Trinitarios. El pastor DJ Argelis dice, porque estoy escuchando en las redes sociales, que los pentecostales, nosotros los pentecostales, nos inventamos. Dice que los trinitarios creen en tres dioses. Le hemos preguntado al pastor DJ Argelis, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es la creencia en un solo Dios en tres personas. Me imagino que distintas, tres personas distintas. Pero escuchemos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ojo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Allí, si son tres personas distintas y cada uno de ellos es Dios, ¿no son tres dioses? Eso no lo inventamos nosotros. Esto es lo que predican ustedes, señores. Eso mismo lo están predicando ustedes. Aunque digan que no creen en tres dioses, ustedes acabaron de escuchar al pastor DJ Argelis y por eso es que nos tienen tanta rabia a los pentecostales, porque les hacemos ver, literal les hacemos ver que lo que predican, dicen y enseñan sí es una herejía. Ahora,
Si yo le pregunto al pastor DJ Argelis, ¿dónde está eso? El Padre es Dios. No son tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, un solo Dios. ¿Dónde está eso? ¿Está eso literalmente así en la Biblia? ¿Está eso literalmente en la Biblia? ¿Se encuentra en la Biblia eso? Señores trinitarios, ustedes sí creen en tres dioses. Mire, todo un pastor, el señor DJ Argelis, se lo ha demostrado. Sí creen en tres dioses. Y esto no es bíblico. Lo bíblico es un solo Dios. Y ese solo Dios es el Padre. Lo dice Pablo. Lo dice Pablo en dos ocasiones. Un solo Dios. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ese mismo y único Dios es Jesucristo. ¿Ah? Ahora, yo voy a dejar que él argumente. Ojalá me pueda responder. Ojalá él me pueda responder. Si eso que él acaba de decir, que hay un solo Dios en tres personas, ¿está en la Biblia? ¿Sí o no? Si eso que él acaba de decir, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, son tres personas, un solo Dios, ¿eso está en la Biblia? ¿O en qué parte está? Vamos a volverle a dar sus 3 minutos. Pastor, por favor, respóndanos, ¿dónde están esos dos argumentos suyos en la Biblia? ¿Está en la Biblia sí o no? Ok, claro que está en esa escritura. Primero voy a corregir a mi amigo Cerrato, porque precisamente no son tres dioses, porque para ser tres dioses tienen cada uno que tener su propia divinidad. Y precisamente lo que la Biblia enseña es que hay una sola divinidad que está en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Por ende, no son tres divinidades, sino una sola esencia, una sola divinidad, por eso no son tres dioses. Ok, pero vamos a mostrarle hace rato, claro, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque tienen la única esencia, la única divinidad, la única deidad que existe. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús mismo dice, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí claramente Cristo dice que el Padre es Dios. Pero cuando usted va a primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, y estamos en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí se nos dice claramente que Jesús es ese verdadero Dios también. Y en Hechos capítulo 5, ¿verdad? Se nos dice claramente que el Espíritu Santo es Dios, porque no han mentido precisamente a los hombres, sino han mentido a Dios. ¿Y a quién estaban mintiendo? Al Espíritu Santo de Dios. Ahora, mi amigo hace rato dice, bueno, ¿a dónde están las tres divinas personas? Bueno, precisamente cuando nosotros vemos en el bautismo, ahí vemos claramente el Hijo bautizándose, el Padre diciendo, ese es mi Hijo amado, y precisamente el Espíritu Santo descendiendo como de paloma de los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios. Ahí está claramente. Ahora, Jesús mismo lo dice hablando con respecto al Padre, lo dice en Juan 8, 54, dice, porque yo no me glorifico a mí mismo, otro es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Así que claramente ahora, Juan capítulo 16. Tiempo. Ok, tiempo. Vale. Pastor, yo le pregunté literalmente dónde estaba en la Biblia que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero que no son tres dioses y un solo Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, la Biblia dice la suma de tu palabra es la verdad. No vamos a encontrar literalmente, pero si sumamos precisamente los textos, lo vamos a encontrar. Ahora, hace rato, yo también te voy a preguntar ahorita. Voy a argumentar. Discúlpeme, voy a argumentar. Mire, no está en la Biblia. Él acaba de decir, no está en la Biblia. No, eso no está en la Biblia. El pastor acaba de decir, no, eso de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero que no son tres dioses, un solo Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? No, eso no está en la Biblia. Bueno, yo le voy a pedir, le voy a suplicar al pastor que por favor, yo le cierro el micrófono, ¿ya? Porque no quiere cerrarlo. Eso no está en la Biblia, dice él, no está en la Biblia. Exactamente, pastor, no está en la Biblia. Yo le voy a decir dónde está, de dónde saca usted eso, de dónde lo saca. Del catecismo de la Iglesia Católica, de allí lo saca usted. ¿Sí? Porque en el catecismo de la Iglesia Católica y en el catecismo de la Iglesia Católica
Y en el credo atanasiano, si usted lo lee, dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios. De allí lo saca. Ustedes sí creen en tres dioses. Mire, me ha tomado Hechos capítulo 15, Hechos 5, versos 3 y 4. El Espíritu Santo es Dios. Ahí va uno. Me ha tomado primero de Juan 5:20. El Hijo es Dios. Ahí van dos. Y me ha tomado Juan 17:3. El Padre es Dios. Usted sí tiene tres dioses. Ustedes son politeístas y lo estoy demostrando con sus argumentos. Son politeístas. Ahora, mira algo que usted dice, pastor. Usted dice que hay una única deidad, que el Padre tiene deidad, el Hijo tiene deidad y el Espíritu Santo tiene divinidad o deidad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, las otras dos personas se quedaron sin deidad, sin divinidad. Y recuerde que deidad es igual a divinidad. Recuérdelo eso, recuérdelo. Deidad es igual a divinidad. Y en Cristo, en él, en Jesús, está toda, no dice una parte, toda la plenitud de la deidad. Entonces, mi amigo querido, mi amigo amado, usted sí cree en tres dioses. Tres dioses cree usted literalmente. Y ahora, él dice que hay un solo Dios, pero tres personas divinas, pero que a cada una de ellas es Dios. Ahora, yo me voy a permitir hacerle tres preguntas y el que me haga también tres preguntas, ¿sí? Para terminar. A ver, pastor. Ok. Amigo Cerrato cree que Dios se manifestó en tres, que son tres manifestaciones de un único Dios. Yo quisiera que Cerrato me dé un texto literal donde diga que ese único Dios se manifestó en tres manifestaciones. Esa es mi pregunta, Cerrato. Bueno, vamos a responderle al pastor Dillergeli su pregunta. Que ese único Dios se manifestó en tres manifestaciones. Ese único Dios se manifestó en tres manifestaciones. Bueno, la iglesia pentecostal, la iglesia del nombre, no ha dicho, nunca dice que la Biblia dice, como dicen ustedes, que Dios se haya manifestado en tres manifestaciones. Que la Biblia dice un texto, no. Eso no lo, nunca, eso no es una predicación, ni de este servidor, ni de cualquier pentecostal. No lo hemos dicho. Que hay un texto, nunca decimos, hay un texto que diga que Dios, el único Dios se manifestó en tres personas. No, nunca lo hemos dicho. Ahora, nosotros sí decimos, pastor, sí lo decimos, que Dios fue manifestado en carne y que solamente hay un único Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia. El Salmo 86:10 dice que Jehová es el único Dios. Único o solo Dios. El Salmo 83:18 dice que y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. ¿Sí? 1 Timoteo 1:17 dice que Dios es único. Judas 25 dice que Dios es único. Y cuando se refieren al único Dios, se refieren a Jesucristo. Tanto Pablo en 1 Timoteo 1:17 como Judas 1:25. Se refieren a Jesucristo como el único Dios. A él. Y la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice literalmente la Biblia. Tanto el texto bizantino, 5.200 manuscritos del año 400, dicen, Dios fue, Seos Efanores en Sarki. Dios fue manifestado en carne. Y la Biblia dice que solamente hay un Dios. Pablo dice que Dios es uno solo. No dice dos ni tres. Y Pablo dice que ese único Dios es el Padre. Literalmente, no dice un Dios en tres personas. Nunca Pablo dice eso. Y recuerdo que usted acabó de argumentar que eso, que usted cree que Dios son tres personas, no lo dice la Biblia. Y que Dios es un Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que no son tres dioses, ni solo Dios, que eso no lo dice la Biblia. Usted acabó de argumentar eso. Pero nosotros sí podemos decir que la Biblia sí dice que Dios es único. Y que ese único Dios dijo que se manifestaría. ¿Cómo? Que vendría el mismo. Isaías 40. Voz que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará, escuche bien, se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, y vendrá Jehová el Señor, vean aquí al Dios vuestro.
Jehová se manifestaría. ¿Cómo se manifestaría? Viniendo el mismo que hablaba estaría presente. Malaquías capítulo 3, versos del 1 al 5 dice: he aquí yo envío a mi mensajero, al cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el verso 2: ¿quién podrá estar en pie cuando Él, escuche bien, cuando Él se manifieste? Verso 5: y vendré a vosotros para juicio. ¿Quién lo dice? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es Jehová? Malaquías 1:6 dice que es el Padre. ¿Quién es Jehová? Isaías 63:16 dice que es el Padre. Y él mismo dice que se manifestaría. Entonces nosotros sí tenemos razón al decir que el único Dios fue manifestado en carne y que ese único Dios es Jesucristo. Porque la Biblia lo enseña. Yo le pregunté a usted, ¿dónde dice la Biblia lo que usted está diciendo? Porque usted dice que la Biblia lo dice. Usted dijo, no, eso no lo dice la Biblia. Ahí está su respuesta, pastor. Ok. Hace rato me pidió un texto literal y yo fui honesto. Pero ahora yo le estoy preguntando un texto literal de lo que él cree y no lo tiene, solamente argumenta. Ahora, mi amigo Cerrato, lo que pasa es que tú tienes un problema precisamente cuando vienes al Nuevo Testamento, porque la Biblia dice claramente que Dios tiene un hijo. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios, que envió a su unigénito. Entonces tú tienes un problema, mi amigo. Ahora, tú dices que hay un único Dios. Claro, hay un único Dios, el Padre. Pero el texto dice, primera de Corintios 8:6, dice claramente que hay también un Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacemos, mi amigo? Hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en amor y en verdad, según lo que dice precisamente Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? 2 y 3. Y dice, ¿verdad? La verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo, Cerrato, Jesucristo. Ahora, primera de Timoteo 3:16, tú dices que ahí el Padre, ahí no dice el Padre. Fue visto por los ángeles, ¿verdad? Recibido arriba en gloria, ¿verdad? Y el único que bajó fue el único que descendió, y es el Hijo de Dios, no es el Padre, mi amigo. Entonces tú tienes un problema, mi amigo Cerrato, grave con los textos. Ahora, Jesús mismo dice en Juan 8:16, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. No, yo y el Padre somos el mismo. Juan precisamente 8:54, Cristo mismo dijo: porque no me glorifico a mí mismo, porque si me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Otro es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, mi amigo, hace rato tú tienes un problema precisamente con el Nuevo Testamento, porque ese único Dios que dijo que venía tiene un Padre según tu misma palabra. Porque si ese único Dios dijo que vendría, pero resulta que ahora ese Dios tiene un Padre, entonces, mi amigo Cerrato, tienes un problema con las Escrituras, grave, grave, grave. Y no solamente eso, tenemos precisamente Cristo diciendo en Juan capítulo 5, versículo 26, dice claramente: así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado a su Hijo. Y precisamente Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios hablando de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, quien lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, mi amigo. Entonces la Biblia es clara. Claro que nosotros creemos que hay un único Dios. Lo que no creemos es lo que haya una única persona en ese único Dios. Ahora, tú citaste Colosenses capítulo 2, versículo 9. Se le fue el tiempo, amigo. Ya se le fue el tiempo. Ok, gracias. Bueno, voy a mi pregunta. Usted dice que no son tres dioses. Usted nos acaba de decir, Pastor Dillergeli, no son tres dioses. ¿Yo no? Es un solo Dios, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios.
Mi pregunta es, ojo a la pregunta, me tomó usted primera de Juan 5:20. Hechos capítulo 5, primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios. No dice también el verdadero Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 17:3, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Ese se refiere al Padre. Y Hechos capítulo 5, versos 3 y 4 dice que el Espíritu Santo es Dios. Mi pregunta es, ¿el sujeto o la persona Dios de primera de Juan 5:20 es la misma persona? Dios, la misma persona. No estoy hablando de esencias, no estoy hablando de nada. Persona, el término que usted usó. Es la misma persona, la persona Dios de primera de Juan 5:20 que Jesús, el cual es el verdadero Dios. Es la misma persona Dios de Juan 17:3, de ese que se dice que es el único Dios verdadero, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Es la misma persona Dios de Juan 17:3 y es la misma persona Dios de Hechos 5, 3 y 4. ¿Es la misma persona Dios o es otro? Por favor, respóndame. ¿Es la misma persona Dios o es otro? O que no le estoy preguntando si es esencia, si es naturaleza. No, le estoy preguntando la persona. Esa persona ¿es la misma persona Dios de esos textos o es otro? Responda. Ok, no es la misma persona, porque en Juan 17:3 se está refiriendo al Padre. En Juan 17, en primera de Juan 7, en primera de Juan 5:20 es el Hijo, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué se le llaman Dios? Porque tiene la única deidad. Por eso es que Colosenses, cuando tú licitaste Colosenses capítulo 2, versículo 9, espérate, que está siendo refutado. Cuando tú citaste Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero aquí se te olvidan unos versos anteriores cuando dice, por cuanto agradó al Padre, por cuanto agradó al Padre que en él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces esa misma deidad es la que posee precisamente el Padre. Por eso es que no son tres dioses, sino que es un único Dios, ¿verdad? No una única persona en ese Dios. Sencillo. Por eso es que nosotros vemos claramente por qué. Porque el sujeto Dios de Juan 5, primera de Juan 5:20 es el enviado de Juan 17:3. Sencillo, porque dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Tiempo. Bueno, mire que se encargan de hablar, de expresarse mal de la iglesia pentecostal, el señor DJ Argelis y todos los. Por aquí está el señor, ¿cómo se llama Julio Quevedo? Que me llama cerdo. Oh, líbreme Dios de expresarme así a las personas. Ese cerdo cerrato, este hereje, este hijo del diablo. Yo hablo con DJ Argelis, y yo nunca me he referido a él. Ningún trinitario puede decirme que le faltaba respeto. Ninguno. Sobre todo respeto. Pero se encargan de decir eso y nos tienen rabia. Ahora, dicen que nosotros decimos que ellos tienen tres dioses. Pero acaban ustedes de escuchar al señor DJ Argelis, pastor trinitario. Sencillo, él me dice que no creen tres dioses. Le pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia, que nosotros, que sea un Dios en tres personas, pero que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No, eso no está en la Biblia, dice él, no está en la Biblia. Pero podemos mostrarlo, mire, primero de Juan 5:20, el Hijo es Dios. Juan 17:3, el Padre es Dios. Hechos capítulo 5, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, al preguntarle, como no son tres dioses, al preguntarle, el sujeto Dios de primera de Juan 5:20 es el mismo sujeto Dios de Juan 17:3 y de Hechos 5, 3 y 4. ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro? No. La respuesta del pastor DJ Argelis es otro. Y si es otro Dios, ojo, DJ, que usted lo dijo, es otro Dios.
Si es otro Dios, entonces sí tiene tres dioses. Sí tiene, es otro Dios. Didier Helly lo afirmó, es otro Dios. Lo afirmaste, Didier. Es otro Dios. Ah, y después dicen que no, que nosotros lo inventamos. Hombre, eso quebranta la escritura. La quebranta, señores, quebranta la Biblia. Decir que son tres dioses es quebrantar la Biblia. La Biblia dice solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un solo Dios. Y DJ Kelly dice que sí hay un único Dios, pero en tres personas. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. El único Dios es Jesucristo. Juan 17, Juan 1, primera Timoteo 1:17, capítulo 1, verso 25, en la Biblia Reina Valera de Judas, y en la Biblia Pechita, el verso 4, dicen que Jesucristo es el único Dios. ¿Qué más quieren? Y el texto griego. Ahora, el señor DJ Argeli dice que yo dije que primera Timoteo 3:16 dice Padre. Yo no dije Padre, dije Dios. DJ, mire, ¿cómo usted miente colocando palabras que yo no he dicho? Yo no dije que ahí decía Padre, dice Dios. Dios fue manifestado en carne y para Pablo solamente hay un Dios, el Padre. Dios, y 5200 manuscritos lo dicen. Dios, Seos Efanorese o Teos Efanorese en Sarki. Dios fue manifestado en carne. ¿Ah? Y hablamos de la manifestación, porque usted me pidió un texto donde dijera tres manifestaciones. Yo le dije, no, nosotros no enseñamos eso. Un solo, que diga, hay un texto, hermanos, que diga que Dios se manifestó en tres personas. Nunca ningún pentecostal dice eso. Pero sí enseñamos que Dios fue manifestado en carne, porque lo dice la Biblia. ¿Y cuál Dios? El de Isaías 40, el de Malaquías 3, 1 al 5. Ese es Jehová y Jehová es el Padre. Eso sí lo enseñamos, Diller. Bueno, voy a darle la segunda pregunta a Diller para yo hacerle otra pregunta y ahí terminamos. A ver, Diller. Ok. Bueno, esta va a ser mi pregunta hace rato. Juan 17:3 dice el texto: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese único Dios verdadero ha enviado, escuche bien, ha enviado al Hijo de primera de Juan 5:20, que se le llama el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí o no? ¿Entendiste la pregunta hace rato? O sea, la pregunta es si Dios envió otro Dios. No, esa no es mi pregunta. Escucha bien la pregunta. En Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que ese único Dios verdadero ha enviado a Jesús. Mi pregunta es: ¿ese Jesús que es enviado por el Dios verdadero es el mismo de primera de Juan 5:20, sí o no? ¿Usted me puede decir quién es el Dios verdadero de primera de Juan 5:20? Perdón, de Juan 17:3 para saber quién es. Cerrando, escucha mi pregunta. Por eso, ya me preguntó, pero yo solamente quiero saber quién es el Dios verdadero. Yo no te tengo que decir. Dale, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ya, cierre su micrófono, pues. Cierre su micrófono. El amigo DJ Argelis cambió la pregunta. Ojo, ¿por qué la cambió? Porque él preguntó si el Dios verdadero había enviado al Dios verdadero de primera de Juan 5:20. El amigo DJ Argelis. Y la cambió por si el Dios verdadero de Juan 17:3 es el mismo sujeto Dios verdadero de primera de Juan 5:20. Si es el mismo. La respuesta sí, sí es el mismo. Es el mismo sujeto. ¿Sí? Pero ¿por qué la cambió? ¿Por qué la cambiaste, DJ? ¿Por qué cambiaste la pregunta? Porque sabes que estabas hablando de politeísmo. Por eso cambiaste la pregunta. Que si Dios, el Dios verdadero, envió al Dios verdadero, que es el Hijo. Eso es politeísmo. ¿Sí, mira? Entonces la cambió. ¿Por qué la cambia? Ah, no, Cerrato, no. Es el mismo sujeto, el Dios verdadero de Juan 17:3. Es el mismo sujeto, Dios verdadero de 1 Juan 5:20. Sí, es el mismo. Y se lo voy a demostrar. ¿Quién es el Dios verdadero de Juan
17:3, el Padre. Él no lo quiso decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablan? Es el Padre. Y ese se llama Yahvé o Jehová. ¿Sí o no? Yahvé o Jehová. Jeremías capítulo 17, verso Jeremías 10 dice, más Jehová es el Dios verdadero, Dios vivo, Rey eterno. Y dice que no hay semejante a él. Jeremías 10:6, Jehová de los ejércitos, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Ese es el Dios verdadero. Y ese es el Padre. Jeremías capítulo 3 dice aquí, Jeremías 3, dice, a lo menos desde ahora no me llamaréis a mi Padre mío, guiador de mi juventud. Dice, convertíos yo rebelde y os sanaré. ¿Quién lo dice? Dice Jehová. Él es el Padre, el Dios verdadero es el Padre. Ahora, ¿es el mismo Dios verdadero? Pues como sabía que cayó en politeísmo, sí es el mismo Dios verdadero porque solamente hay un Dios, el único Dios verdadero. Y Juan nos dice que el Hijo nos ha traído el entendimiento para conocer al verdadero y estamos en el verdadero. El que también, no, Juan nos dice que también es el Dios verdadero, no, en el verdadero. Este es el verdadero Dios. Este no es también un verdadero Dios, no es otro verdadero Dios. Este es el verdadero Dios porque es el mismo Jehová. Juan en el capítulo 12, verso 39 al 41 dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. ¿Quién es ese? Yahvé o Jehová. Ese es el Dios verdadero, el cual es el único Dios, el cual es el Padre, el cual dijo que sería manifestado, el cual dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Por eso Juan llama a Jesús Padre. En la segunda carta de Juan, en el verso, te lo voy a leer, segunda carta de Juan, dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Quién dio el mandamiento? En el verso 4 dice que ese mandamiento lo dio el Padre. Y si usted lee Juan 13:34 y Juan 15:12, el que dio el mandamiento se llama Jesucristo. Dice Jesucristo, yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como el mandamiento que yo les di, que se amen unos a otros. Es el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue a Jesucristo. Y Juan dice que ese que estuvo en el mundo y el mundo no conoció es el Padre. Y es más, declara que es el que se manifestará. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿De quién está hablando? El verso 1 dice que es el Padre que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Sí es el Padre. Y por eso Lucas 13:22-23 en adelante, Jesús se llama allí el Padre de familia. Y Lucas en el capítulo 1, 16-17 dice que es el Dios de Israel. Y el Dios de Israel, según Crónicas 29:10, es el Padre. Refutado. Amigo. Ok. Bueno, hace rato, por ese es el problema, que mi amigo hace rato no lee los textos. Porque en Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y el único Dios verdadero ahí es el Padre, y el Padre envía al Hijo, y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Pero en primera de Juan 5:20 se usa la misma fórmula gramatical, porque en primera de Juan 5:20 dice, ¿verdad? Vamos a leer el texto para que mi amigo Cerrato no le quede duda y quede refutado. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ese Hijo de Dios ha venido. Es el mismo Hijo que es el Señor Jesús en el versículo 17, versículo 3. Y dice, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero ahí? El Padre. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el mismo que es enviado en Juan 17:3. Ahora, Hijo dice y argumenta cuando habla del verbo que en el mundo estaba y por él, pero era el verbo estaba precisamente con Dios. Primera de Juan 1:1 dice, lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron, tocante al verbo de vida, porque él era la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se manifestó? El Hijo de Dios. Y por eso que a mi amigo Cerrato, no es que yo no cambié la pregunta, fue que tú me interrumpiste. No cambié la pregunta, porque esa era mi pregunta.
usted me interrumpió precisamente porque sabía que lo iba a agarrar en esta pregunta, porque precisamente nosotros creemos que hay un único Dios verdadero, lo que no hay es una única persona en ese Dios verdadero, mi amigo. Y por eso es que el Hijo se le llama verdadero Dios, porque tiene la misma divinidad que su Padre. Entonces, mi amigo Cerrato tiene un grave problema y luego dice que nosotros somos los politeístas, porque ahora a mi amigo Cerrato tiene un padre que se envía a sí mismo. ¡Qué barbaridad! Un padre que se envía a sí mismo. Entonces, el Nuevo Testamento, cuando dice que Dios envió a su Hijo, no tiene sentido para mi amigo Cerrato. Porque si es el Padre, es el mismo Dios, el Padre de Juan capítulo 17, versículo 3, es el mismo Dios Padre de primera de Juan 5:20, entonces el Padre se envió a sí mismo. ¿Y quién es el politeísta? ¿Quién es el politeísta? Dos padres. Un padre enviando a otro padre. Tiempo. Gracias, amigo Cerrato. No, me falta una pregunta. No, ya. No, usted lleva dos, yo llevo una. Usted lleva dos, amigo, sea honesto, usted lleva dos, yo llevo una. Cerrato, pero yo te hice una persona con la pregunta. Dos, ha preguntado, Díger, has preguntado dos veces. Déjame preguntar. Espérate, yo te pregunto, es mi pregunta. Por eso, dos preguntas. Yo llevo una. Espérate. Dos veces, Díger, has preguntado dos veces. Te voy a hacer, mira la pregunta que me hiciste. Ok, sí, Cerrato, te pregunté con respeto. Bueno, ok, dale. Bueno, mis hermanos en TikTok, mientras hacemos una pausa allí, no se olviden, tenemos unos libros, La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratados de Unicidad, Escatología 1. Por favor, lleven los libros, llamen, escriban al WhatsApp 318-436-0745, 318-436-0745. Llamen y escriban al WhatsApp. ¿Sí? Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Díger, usted nos ha dicho dos cosas. Uno, que el único Dios es el que está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos lo ha dicho en todo este conversatorio que hemos tenido. El único Dios es el que está formado. Dice, nosotros creemos, dijo usted, lo acabo de decir, nosotros creemos en un único Dios, nosotros creemos en el único Dios, pero que no es la única persona. Es decir, está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ojo, no le estoy preguntando si es sustancia, no le estoy preguntando si es naturaleza, no le estoy preguntando eso. El único Dios de Juan 17:3, esta persona, único Dios de Juan 17:3, es el mismo sujeto, persona, ente, ser, que es el único Dios en el cual no es la única persona, sino que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojo a la pregunta. Vuelvo y le repito, usted nos acabó de argumentar que ustedes creen en el único Dios, pero que no es una única persona, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nos acaba de decir que el único Dios de Juan 17:3 es el Padre. No lo acabo de decir. Mi pregunta es sencilla. El único Dios, la persona único Dios de Juan 17:3 es el mismo ente, ser, persona, como lo quiera llamar. No le estoy hablando de sustancia ni naturalezas. Es el mismo ente, ser, el cual es el único Dios en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es otro. Conteste, por favor. Ok, no te entendí la pregunta hace rato. Hazla más simple para poder. No, es que no hay simple, es simple. Ojo, es simple, mire, no puede responder. Es simple, no puede responder, porque hay un doble argumento en el señor T.J. Ellis, un doble argumento. Discúlpeme, se la voy a volver a replantear. ¿Por qué dice que no puedo responder si te estoy preguntando? Dale, te la voy a volver a replantear. Es que no puedo decirle nada más. Usted es una doble predicación. El único Dios de Juan 17:3, le pregunté, ¿quién es el único Dios de Juan 17:3? Porque usted dijo que el único Dios
era aquel que está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le pregunté para responderle, DJ, ¿quién es el único Dios de Juan 17:3? Usted me dijo, no le tengo por qué responder. Pero después dijo que el único Dios de Juan 17:3 es el Padre. Pero nos acabó de decir, nosotros creemos en el único Dios, en el cual está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único Dios no es una sola persona, hace rato me acabaste de decir. Entonces la pregunta es sencilla. El único Dios de Juan 17:3, el sujeto, persona, único Dios de Juan 17:3, es el mismo ente, ser, persona, que es el único Dios en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es otro. No estoy hablando de naturalezas ni de sustancias. Es el mismo sujeto, persona, del cual es que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es otro. Ok, mi amigo Cerrato, es que en Juan 17:3 se habla precisamente del Dios verdadero, que es el Padre, y de Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, qué pena, DJ, qué pena. Allí no dice Dios verdadero, dice el único Dios verdadero. No me cambie la pregunta, respóndame. Por favor, respóndame, DJ. No, respóndame conforme a la pregunta, Es el mismo, discúlpeme, le voy a volver a replantear, creo que no escucho bien. Le voy a volver a replantear la pregunta. DJ Heli, si usted nos dice que ustedes no creen que el único Dios verdadero sea una sola persona, sino que el único Dios verdadero sean el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también nos dijo que el único Dios verdadero de Juan 17:3 es el Padre. Nos dijo usted. Mi pregunta es sencilla. Dado que ustedes no creen que el único Dios verdadero sea una sola persona, mi pregunta es sencilla. El único Dios verdadero, el único, porque dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3. El único Dios verdadero, la persona, único Dios verdadero de Juan 17:3. Es el mismo ente, sujeto, ser, persona, el cual es el único Dios verdadero en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es otro. Respóndame, por favor. No, Cerrato, porque tú no has entendido que se puede predicar precisamente del Padre, se predica que es el único Dios verdadero. Del Hijo se predica que es Yo no le he preguntado eso, amigo DJ. Respóndame. ¿Es el mismo o es otro? Escucha. No, porque ahí se está hablando de la persona. Se está hablando de la persona. ¿Es el mismo o es otro? Respóndame. ¿Es el mismo? Solamente quiero saber eso y después argumente. Dígame, no es el mismo, es otro. Solamente eso, ¿es otro? No, escucha, no es el mismo porque se está predicando de la persona. Es otro. Ahí en el texto, en Juan 17:3, se está diciendo, esta es la vida eterna. O sea, discúlpeme, mire que no me ha respondido, no me ha respondido, respóndame. Es el mismo, ya, no es el mismo, entonces es otro. Escucha, Cerrato, porque ahí se está predicando, primero, ahí no se está predicando de la sustancia, se está predicando de, hay dos sujetos vuelvo y repito, no le estoy preguntando ni de sustancias, ni le estoy preguntando de naturalezas, le pregunté, el único Dios verdadero de Juan 17:3, que usted me dijo a mí, que era el Padre. Usted me dijo, el único Dios verdadero de primera de Juan 17:3 es el Padre, me dijo usted. Pero usted dijo, nosotros, Cerrato, ustedes creen que el único Dios verdadero es una sola persona. No, el único Dios verdadero es una sola persona. En él subsiste el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi pregunta es sencilla. El único Dios verdadero de Juan 17:3. Esa persona, Dios verdadero de Juan 17:3, es el mismo sujeto, persona, ente, ser, en el cual, que es ese único Dios verdadero en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es ese mismo ente, ser, o es otro. Solamente respóndame eso. ¿Es el mismo o es otro? No es la misma. Escucha, no es la misma persona. No es la misma persona. ¿Por qué? Porque precisamente en Juan 17:3 se habla, ¿verdad?, de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y ahí hace referencia al Padre y dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese que ha enviado en Juan
Primera de Juan 5:20 se nos habla de que es el Hijo, y al Hijo también se le llama el verdadero Dios. ¿Por qué se le llama el Hijo el verdadero Dios? Porque precisamente hacen parte de lo que es la única esencia, la única divinidad, la única deidad que existe. Por eso el Padre y el Hijo se le llaman verdadero Dios. Es sencillo, me voy cerrando. De hecho, primera de Corintios 8:6 dice, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo precisamente tiene un Padre en Efesios capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes en Cristo. Y es el mismo que dice Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan 1:3 dice: y la verdadera comunión es con su Padre, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, claramente, mi amigo, se puede predicar de que el Padre, ¿verdad? Porque sustancialmente son uno. Como dice Juan 30, yo y el Padre, uno son. Gracias, Diger, gracias. Miren, el señor Diger Hellis, pastor trinitario, ha acabado de argumentar que el sujeto Dios verdadero, el único Dios verdadero de Juan 17:3, es otro Dios verdadero aparte. Ojo, esa fue la pregunta. ¿Es otro o es el mismo? Dijo, no, no es el mismo, es otro. El sujeto Dios verdadero del único Dios verdadero de Juan 17:3 es otro distinto, otro al que es el único Dios verdadero en que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El señor Diger Hellis tiene, primeramente, dos dioses verdaderos, en el cual está el Dios verdadero que es el Padre, pero también es otro Dios verdadero, el cual también es el Padre. Tiene dos dioses verdaderos, en el uno el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tiene otro en el cual es el Dios verdadero, el cual es el Padre. Eso es locura. Eso que dice Diger Hellis es locura. Señores, eso es locura. Y después dicen que nosotros somos los que argumentamos falsos contra ustedes. ¿Han escuchado al pastor Diger Hellis? Por eso es que me gusta a mí dialogar con ellos. Me gusta dialogar, por eso. Mire, él mismo ha concretado tres cosas. Uno, que lo que dice no está en la Biblia. Eso de que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero los tres dioses y un solo Dios verdadero. Le pregunté, ¿está en la Biblia? Dijo que no estaba en la Biblia. ¿Que son tres personas distintas a un Dios verdadero? ¿Está en la Biblia? No, no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Solamente lo decimos por esto. Pero no son tres dioses. Cuando le pregunté si el sujeto Dios de Primera de Juan 5:20, porque él dijo que como no estaba en la Biblia, pero podía demostrarlo. Primera de Juan 5:20, el sujeto Dios verdadero, Jesucristo. Juan 17:3, el sujeto Dios verdadero, el Padre. Y Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, el sujeto Dios, allí el Espíritu Santo. Que allí mostraba los tres dioses, pero que no son tres dioses, un solo Dios, dijo él. Cuando le pregunté al señor Diger Hellis si los sujetos de esos tres textos, ¿sí? Esos tres sujetos distintos, eran el mismo ser, la misma persona, ¿sí? Esos dioses verdaderos, dice él, ¿no? Eran el mismo sujeto, la misma persona. Dijo, no, no son el mismo sujeto, son otros. Entonces son tres dioses, literal, confesó. Hay tres dioses. El de Hechos 5, el de Juan 17:3 y el de Primera de Juan 5:20, tres dioses. Y después dicen que nosotros inventamos eso. No, señores, son ustedes los que se inventan esto. Tercero, dice que Primera Juan 17:3 habla del Dios verdadero, el único Dios verdadero, cuál es el Padre. Habla allí. Pero después dice, nosotros no creemos que el único Dios verdadero, sea una sola persona, sino que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pregunta fue sencilla. El sujeto Dios verdadero de Juan 17:3, el único Dios verdadero, esa persona es el mismo ente, ser, en el cual es el único Dios verdadero, en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es otro. Dijo que no era el mismo, es otro. ¿Ah? Y después dicen que uno se inventa esto. Ustedes han escuchado. Bueno, mis hermanos, vamos a darle, no, dijimos dos preguntas. Démosle tiempo a otro, Diger, démosle tiempo a otro, que suba otro. Gracias, Diger, gracias. Te agradecemos mucho, gracias. ¿Ah?
Vamos a esperar que otra persona suba. ¿Quién quiere subir? Bueno, mis hermanos, bueno, va dándole me gusta, vamos viendo los me gusta, los compartir. A ver, mis hermanos, no sean así, no sean tacaños, compartan, por favor. Es importante, mis hermanos, mire, es tan importante saber defender la doctrina, saberla expresar, saberla explicar. Estamos en mi iglesia, ahí donde el Señor nos permite servir. Estamos dando unos talleres de evangelismo, porque es importante, mis hermanos, nosotros aprender a evangelizar, aprender a hablar a la gente, aprender cómo llegarles. Estamos dando unos talleres de evangelismo y empezamos con este tema. Mire, ¿por qué si Jesús es el único Dios llamado a Dios su Dios y Padre? Una explicación bíblica. Aquí lo tenemos. Empezamos hoy con este taller. Estamos dando estas clases de evangelismo y ojalá muchos hermanos nos permitan también llevar estas clases de evangelismo a muchas partes. Estamos dando estos talleres de evangelismo, enseñándole a los hermanos a responder así, mire, sencillo, responderle al que sea pastor trinitario. Pero recuerde, mi hermano, hay unos libros que también usted puede adquirir. Los libros La Unicidad, la Única Verdad, Dios toma uno y dos. ¿Sí? Los que quieran adquirir los libros, me pueden llamar 318 para que, hermanos, nos capacitemos. Los libros, La Unicidad, la Única Verdad, Dios toma uno y dos. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratado de Unicidad. Me escriben al WhatsApp. WhatsApp, Colombia, 318-436-0745. WhatsApp, 318-436-0745. Los que están en Colombia, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Hombre, hermano, capacítese. En la iglesia estamos dando estas conferencias, capacitando evangelistas, porque es necesario, hermanos, llegar al mundo con la verdad. Entonces me escriben, 318-436-0745, Colombia, los que están en el exterior, más 57-318-436-0745.